En esta lección vamos a hablar sobre los exporters, un tema bastante interesante y útil y necesario, claro está, en el ecosistema de observabilidad. ¿Qué son los exporters? Son pequeños servicios que lo que hacen es exponer métricas desde aplicaciones, servicios o componentes externos y las hacen disponibles en un endpoint HTTP regularmente. Estos servicios actúan como traductores, convirtiendo datos sobre el rendimiento y estado de los sistemas de una forma estándar de métricas que Prometheus pueda recoger. Esto porque estamos hablando de Prometheus, pero cuando hablamos de OpenTelemetry viene siendo también lo mismo. Un exporter va a ser alguien o un elemento que se va a encargar de exponer las métricas para que otros consumidores usen estas métricas. Que Prometheus podría ser uno de ellos. Funcionamiento de los exporters se instalan y configuran junto al servicio o componente que se quiera monitorear. Por lo general, igual en OpenTelemetry siempre tenemos que usar, si es en Kubernetes, un patrón de diseño llamado Sidecar, en el cual los dos contenedores tienen que estar en el mismo pod. Un contenedor de la aplicación y otro contenedor que es el que va a estar monitoreando o observando, creando las métricas de esa aplicación. Una vez que esté en funcionamiento, cada exporter expone un endpoint, por lo general /metrics, y en este caso Prometheus realiza un scrapping de este endpoint para recuperar las métricas en intervalos regulares o tiempos regulares. Proceso de integración, se configuran los exporters específicos. También en el archivo Prometheus, en los targets específicamente se define dónde es que se encuentra este exporter para poder ir y colectar o hacer el scrapping de las métricas. Cuando Prometheus realiza el scrapping, consulta este endpoint y agrega las métricas a su base de datos. ¿Cuáles son los principales exporters en Cloud Native? Bueno, tenemos el Node Exporter, que es el que vamos a ver en esta clase. Estos son los exporters más utilizados para recopilar métricas de sistemas operativos y nodos. La función expone métricas del sistema, como por ejemplo la carga de CPU, uso de memoria, disco. Prácticamente ve el estado del server como tal o el nodo como tal. Es bastante popular y se usa mucho en ambientes de Cloud Native. También tenemos el C-Advisor, que es el Container Advisor. También lo que hace es exponer especialmente, este exporter especialmente está diseñado para recopilar métricas de contenedores. Vamos a hacerlo esto una vista previa para que se vea un poco mejor. Lo estaba mostrando como Markdown, pero vamos a verlo un poco mejor. Función recoge métricas de los contenedores, a diferencia del Node Exporter, que es más del server. Este es de los contenedores en sí. Kube State Metrics, diseñado para exponer el estado del clúster de Kubernetes, métricas de Kubernetes, pod, servicios, deployments. Es bastante popular, fundamental para monitorear la infraestructura de Kubernetes. El Black Box Exporter, monitorea endpoints externos y la latencia mediante pruebas de HTTP, DNS, TCP y IP. Prácticamente es útil para probar la accesibilidad y tiempo de respuesta de servicios externos. Eso es muy útil también. Bueno, tenemos otros, MySQL Exporter, Postgres Exporter, que están diseñados para bases de datos específicas, recopilan métricas de su rendimiento, estado de base de datos, conexiones activas, consultas por segundo y uso de almacenamiento. ¿Cuáles son las ventajas de usar un exporter? Bueno, de extensibilidad, por supuesto, ya que permiten a Prometheus integrar datos de casi cualquier fuente sin necesidad de modificar el servicio monitoreado. Adaptabilidad, al haber exporters específicos para muchas aplicaciones y sistemas, se pueden recopilar métricas precisas y también precisas. Y obviamente compatibilidad con el ecosistema Cloud Native, ya que los exporters como C-Advisor y Kube State Metrics son especialmente son esenciales y están presentes en entornos de Kubernetes, lo que los hace fundamental en la nube. Bien, después de esta introducción vamos a ver un poco cómo podríamos nosotros hacer un despliegue de esto y cómo lo podemos configurar. Primero que todo, es importante mencionar, si recordamos en los capítulos de autenticación, que cada namespace tiene un service account por defecto que se llama default. Los service accounts los utilizamos para permitir que alguna aplicación haga algo en Kubernetes internamente. Le asignamos un rol o un cluster role dependiendo de la necesidad que se necesite, valga la redundancia. Ahora,
En nuestro caso, el no exporter va a tener que estar pendiente del clúster de Kubernetes, estar chequeándolo, estar viéndolo y va a estar interactuando con ciertos componentes de Kubernetes en sí, ¿verdad? Para ver el CPU, memoria, etc. Para ello, en el momento en que nosotros, si no le especificamos a este pod un service account, utilizará por defecto el default, el cual viene bastante limitado. Entonces acá tenemos dos opciones: modificar el default o crear uno para poder manejarlo, ¿verdad? A la forma como nosotros pues necesitemos. Ahí va a depender del enfoque que queramos manejar. Ahora, vamos entonces a ver esto más en la práctica. Vamos a tener un rol prácticamente que se llama Prometheus Pod Reader y se encuentra en el namespace de observabilidad, que es ahí donde estamos manejando todo, ¿verdad? Y este rol lo que hace es permitir poder hacer get, list y watch de estos recursos en particular. Prácticamente es lo único que está manejando. El role binding es nada más el ligue entre el service account default con el rol que acabamos de crear. De nuevo, esto es un repaso rápido del tema de autenticación, pero acá lo que estamos diciéndole es el service account default, que si nosotros escribimos kubectl get sa-n observability, vamos a ver que tenemos el default ahí, y ese default, si nosotros también pudiésemos hacer, vamos a escribir get roles, ya ahorita tenemos el Prometheus Pod Reader, pero ese default, prácticamente ese service account default estaba sin permisos, entonces tenemos que asignarle un permiso para que haga algo per se, porque si no, sencillamente no va a poder ejecutar las acciones que realmente el pod de Node Exporter necesita hacer. El Node Exporter Deployment va a necesitar un service account, es algo que va a necesitar en su configuración. Acá lo estamos seteando como un daemon set. Ahora la pregunta del millón es: ¿y dónde está especificado? Bueno, como no lo estamos especificando, él toma el defecto, que es el default, que es el que se crea por defecto por Kubernetes. Si tuviésemos que agregar uno nosotros, nada más modificamos la configuración y le colocamos el que nosotros queremos. Esto funciona igual con el namespace. Cuando algún pod de deployment no le especificamos el namespace, él toma el namespace default por defecto, igual con un service account. Entonces, este daemon set, que prácticamente acá estamos configurándole dónde es que va a ir a tomar las variables para el sistema, las variables para las redes, el file system, usa una imagen que se llama prop node exporter y ocupa también el service account para ponerlo a trabajar, para ponerlo en ejecución, para que haga ese algo, y ese algo es chequear todos estos componentes y estos argumentos también que son necesarios para la obtención de las métricas respectivas. De nuevo, por ende, sí tenemos que darle acceso, porque si no le damos roles para que le permita hacer algo, no lo va a trabajar de la manera apropiada. Bien, entonces crearíamos este role binding, los aplicamos, aplicaríamos este exporter, eso está bien, y también el role y el service, que el service es simplemente un clúster IP común y silvestre que nosotros queramos manejar, ¿verdad? Así que no hay mucha diferenciación hasta el momento de lo que ya hemos hecho. Una vez que tengamos implementado eso, nosotros podríamos hacer kubectl get pods -n observability. Vamos a ver que el daemon set instaló 3 node exporter. Obviamente es un daemon set, y como tenemos 3 nodos, él va a ir a instalarlo va a instalar uno en cada nodo. ¿Por qué? Es obvio, este tipo de exporter, como va a chequear los nodos del sistema, tiene que haber al menos uno en cada nodo, si no
No tendría sentido, estaríamos faltando métricas. Una vez que tengamos esto, el siguiente paso es ir a la configuración de Prometheus y agregar el nuevo job que se llama noExporter. Acá le estamos especificando que va a ser un escape interval de 15 segundos y también que la configuración la va a sacar de los endpoints. Y los endpoints, si recordamos, son los encargados de manejar las tablas y las rutas de los pods, de las IPs que los services van a usar prácticamente para detectar y permitir el service discovery. Entonces, get endpoints -n observability. Vamos a ver que tenemos acá Prometheus Service y el noExporter. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Él va a ir y va a sacar los endpoints que están en el namespace observability y los va a filtrar por el que sea noExporter. Entonces él va a tomar estos endpoints de acá, los 3 que están acá. Esa es la ventaja que tenemos. ¿Por qué lo usamos de esta forma? Porque si usamos el service solamente nos va a mostrar la IP del servicio como tal. Nosotros queremos ir nodo por nodo. Y eso lo podemos hacer gracias a los endpoints como tal. Si yo hago get service acá, solo voy a ver una IP. Pero yo necesito ver todas las IPs. Y eso lo hago gracias a esta nomenclatura. Ahora, de nuevo, esto es una estrategia. Para aprender toda la configuración de Prometheus hay que sumergirse en la documentación, leer y estar experimentando. Pero al menos con este enfoque ya ustedes se dan cuenta que si necesitan en algún momento sacar o configurar cosas de servicios o endpoint, lo pueden hacer de esta forma prácticamente. Una vez que nosotros tenemos esto, hay que hacer algo, ¿verdad? Para que funcione. Ya Prometheus hasta esta instancia está actualizado. Esto es un config map, recordemos. Entonces, actualizamos el config map y actualizamos el deployment o escalamos el deployment de Prometheus a 0 y después lo volvemos a subir con las réplicas respectivas para que vuelva a tomar el config map. A menos que usted haya hecho otras estrategias de volumen, etcétera, para poder hacer el auto reload. Ahora, vamos a hacer un port forwarding para ver esto en acción. Tenemos el 9090. Nos vamos a ir al browser. Y en el browser nos vamos a dar cuenta del funcionamiento del mismo. Estamos en el browser y vamos a escribir localhost 9090. Ahí nos va a mostrar Prometheus. Vamos a status, service discovery, y acá ya me muestra los 3 noExporter que tenemos con todas sus respectivas métricas. Si nos vamos a targets, vamos a verlos cada uno de los nodos con sus IPs y apuntando /metrics. Esto es gracias al noExporter que tenemos instalado. Ahora ya tenemos métricas como node. Todas las métricas de noExporter empiezan con node underscore. Vamos a poner el CPU, por ejemplo. Y acá yo puedo ver ya las métricas y puedo ver por instancias también. Prácticamente yo puedo hacer todo eso y poder filtrar cada una de ellas. Ves que acá estoy viendo la 02, pero acá estoy viendo la 0, 134 y acá la 2.8. Son diferentes servers, diferentes modos y el tiempo de uso de CPU que lleva hasta el momento. Pero veamos la cantidad de métricas. Vamos a ver la información del disco. Acá la podemos ver por instancias. También podemos ver un pequeño gráfico que nos da, pero de nuevo Prometheus no está hecho tanto para gráficos. Todo esto son métricas. Las métricas tienen esa peculiaridad, tienen el nombre de la métrica y dentro tienen los labels. Esos labels los permiten categorizar a la métrica en sí. Vemos que toda la misma métrica se llama igual, pero cambian el label de la instancia. Eso es bueno, porque al final yo puedo tener un mismo reporte que se llame NoDiskInfo
y lo único que va a variar es el label de la métrica. Porque si yo creo métrica, por ejemplo, no disk info / instancia 1 / instancia 2, no sería funcional y no sería escalable. Por eso la buena práctica siempre es tener un nombre de la métrica general, y si usted quiere agregarle tags o etiquetas o labels, lo puede hacer sin problema, y gracias a los labels usted puede filtrar y saber si pertenece a producción, si pertenece a QA, si pertenece al cliente X, todo eso gracias a las etiquetas. Bien, hasta este momento ya eres capaz de instalar Prometheus, eres capaz de instalar un exporter y puedes comenzar a instalar N cantidad de exporters y configurarlos en Prometheus para poder verlos y ir teniendo ya un espacio para ir calculando esto. Ahora, el siguiente paso es cómo podemos nosotros ver esto ya más una forma visual, integrarlo tal vez con otras herramientas. Bueno, en las próximas lecciones vamos a ir mejorando nuestro sistema de observabilidad.